En el municipio de Jilotepec existe un pueblo en el que se encuentran las instalaciones abandonadas de lo que en su auge fue uno de los mayores productores de azúcar del estado. A las orillas se encuentra una vieja finca de café que actualmente está asolada por una plaga, pero de la que aún se cosecha un poco de café. Sus habitantes acostumbran beber café en todas las comidas, mientras que los ancianos elaboran un preparado de licor de caña conocido como roble. Un pueblo en donde la gente se reúne los domingos para realizar distintas actividades de ocio como visitar a la familia, comer en algún establecimiento o jugar en el parque y las canchas que lo rodean. También se acostumbra ir a la iglesia a venerar a la patrona de la localidad, la Inmaculada Concepción, celebrando su fiesta el 8 de diciembre, día en el que se colocan distintos puestos y atracciones. La gente hace grandes cantidades de comida y ya alcanzada la noche se reúnen en el gran baile a terminar el día. Bienvenidos a la Concepción, mejor conocido como La Concha. Ubicado a 11 kilómetros al noroeste de la capital del estado, colindando al norte con los municipios de Coahuatzintla y Naulinco, al sur con Banderilla y Jalapa, mientras que al oeste limita con Rafael Lucio y Tlacolulan, contando actualmente con una población de alrededor de los 5,000 habitantes. Sus inicios nos remontan al Códice de Chicoquiaco. Este documento, al ser un códice mixto, contiene datos de los primeros años de la época colonial y nos cuenta sobre los primeros asentamientos de la zona. A continuación, escucharán un fragmento de una entrevista que le hicimos a la antropóloga encargada de la Casa de Cultura, hablándonos un poco más sobre el Códice de Chiconquiaco. Bueno, esto es como un libro antiguo. Los códices son precisamente libros, pero con puras imágenes que cuentan la historia, ¿no?, de algún determinado momento. En este caso es un códice mixto porque tiene rasgos indígenas y rasgos coloniales. O sea, estos regularmente los hacían los indígenas que trabajaban a eso se dedicaban. Cuando llegaron los españoles, pues obviamente utilizaron a esas personas, pero ya para imponer sus ideas, ¿no? Es como, a grandes rasgos lo que explica aquí es como la evangelización de los pueblos que están cercanos. Y pues es el mismo, nada más que ya está como pegado, ¿no? Aquí lo que nos marca es tal cual se encontró y ese ya está pegado. A finales del siglo XVI, donde se construyó la primera hacienda, que se dedicaba principalmente al ganado, se dice que gracias a un sacerdote, el dueño obtuvo un permiso para sembrar caña y se construye un trapiche para extraer el jugo de la caña. Poco tiempo después se construye una capilla y el sacerdote lleva a la Virgen de la Inmaculada Concepción, convirtiéndose en la patrona del lugar. A finales del siglo XIX y principios del XX, se construye otra hacienda alejada de la original y gracias a los avances de la revolución industrial se construye el ingenio. El hacendado atrae a los trabajadores y la población comienza a distribuirse a los alrededores, formando así La Concha. Le pedimos un poco más de información a la antropóloga sobre la primera hacienda y esto fue lo que nos contestó. ¿Ya fueron al panteón? Sí, ya. Bueno, ese digamos que es el primer asentamiento colonial, es como la primera evidencia que se tiene. De acuerdo a datos históricos, la construcción de la hacienda dató de finales del siglo XVI, o sea, como por 1590 y tantos. Y surgió porque era una hacienda, se dedicaba al ganado, existen diferentes tipos de haciendas, ¿no? Ya después, como el dueño, ya las influencias desde siempre han estado, como el hermano del dueño era un sacerdote, entonces le dieron más facilidades o rápida la autorización para que tuvieran, que pudieran cultivar la caña de azúcar, ¿no? Entonces ya a partir de ahí es como se empieza a extender, digamos que, o los primeros datos, o sea, datos que ya están dados, ¿no?, que están en libros, es lo que se tiene en aquella parte, ¿no? Y ya de ahí la distribución de la población pues se dio acá, porque pues estaba la hacienda, había un trapiche, que es donde se molía la caña de azúcar, ¿no? Entonces, pues los mismos procesos históricos a nivel nación, pues hicieron que fuera afectando en diferentes áreas, ¿no? Entonces ya creo que, no estoy muy segura, pero a finales del siglo XIX, como en los 80s del siglo XIX, empieza como esta modernización de los trapiches a ingenios. Y a ya le tocó hasta aquí, lo que tenemos aquí, en los años 20, ¿no?, del siglo XX, o sea, 1920. ¿Y conoce como la etimología del nombre? O sea, ¿por qué es que se llama La Concepción?
Bueno, es que etimológicamente la concepción es como de concebir, ¿no? Y es una palabra meramente religiosa, la concepción del Espíritu Santo y todo eso. Pero más bien sería como entender por qué al pueblo se le puso la concepción, ¿no? Y, por ejemplo, eso es algo que yo estoy en ese proceso, porque si vemos que aquí hay evidencia, ¿no?, arqueológica, y hay que recordar que a los pueblos que fueron evangelizados les pusieron un nombre de acuerdo a lo que había antes, ¿no?, para que la gente se familiarizara. Entonces aquí tendría que ser muy interesante saber qué grupo prehispánico estuvo aquí. Para que se llamara para que, en lugar de, para sustituir a esa deidad, ¿no?, fue la Virgen. Entonces eso es como lo interesante. Como ya se comentó, el ingenio se construye a principios del siglo XX con la modernización, pero tuvo su punto de auge en los años 50, donde empezó a existir mucho movimiento económico en la zona y siendo la industria azucarera la principal fuente de trabajo. Debido a las malas administraciones, el ingenio cierra sus puertas en 2010, dejando a varias personas sin empleo y forzando a los hombres a buscar el trabajo a la capital del estado. A pesar de no ser especialista en el tema, decidimos preguntarle a la antropóloga acerca del ingenio y de los procesos que se llevaban a cabo en el lugar y el contexto en el cual fue cerrado. Es como que el ingenio tal cual, es que es muy complicado. Por ejemplo, todo este espacio que ves que no abarca a la unidad habitacional, esto es parte del casco del ingenio. Es decir, todo esto pertenece a un dueño, no pertenece al municipio. Esto pertenece a este señor que se llama Rafael Ros o Torres Ros, algo así, ¿no? Sí, no me acuerdo. Entonces, porque todavía trae esta estructura económica del hacendado, ¿no? O sea, no ha cambiado realmente. Entonces, cuando cierra el ingenio, que cerró por diferentes factores, esto que te estoy diciendo te lo digo porque estoy haciendo mi tesis sobre memoria, entonces he recuperado datos e información de los señores y de sus esposas. Entonces, en sí, este tiene un dueño, no es el municipio. Que los gobiernos se aprovechen y cada que hay elecciones digan que van a salvar el ingenio, pues es una manera de generar la esperanza a la comunidad, ¿no? Pero en sí no es del municipio, es un espacio que tiene un dueño que está desaparecido porque pues se quedó a deberle a la comunidad, ¿no? Quedó a deber seguros, quedó a deber prestaciones, ¿no?, a los jubilados, o sea, hay toda una cadena que por eso el señor pues ni sus luces. Como ya les comentamos, a principios del siglo XX se construye el ingenio cerca de la iglesia, y al no tener prácticamente nada de información sobre la casa grande junto a las instalaciones, le pedimos a la señorita que nos contara lo que sabía sobre este lugar. Pues es que ese espacio o esa hacienda ya llegó en los últimos siglos, ¿no?, de auge, ¿no? Incluso hay una laguna, porque hablamos, por ejemplo, del Roque de Ceballos, que es con la hacienda del Panteón, ¿no?, que es en el siglo XVI, en el siglo XVII, y después tenemos acá la hacienda, ¿no?, del siglo, de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que es esta, ¿no? Entonces ahí hay como ciertas lagunillas de cómo fue ese proceso que desde allá vino para acá, que quizá tenga que ver con una cuestión de asentamiento, o sea, de cómo la gente se empezó a distribuir y cómo el hacendado necesitaba gente para que les ayudara, bueno, cuestiones de trabajo, ¿no? Por eso es que si ustedes ven alguna foto aérea, se van a dar cuenta que la hacienda está aquí, y a partir de está la hacienda, y ya ven que aquí está la casa, digo la iglesia, de hecho la iglesia es parte de la hacienda, ¿no? La cuestión es ahí ver por qué son diferentes momentos. Entonces está aquí la iglesia, la hacienda o la casa grande, y alrededor se empieza a distribuir la población, ¿no? Que me imagino que antes ya debió existir, porque, por ejemplo,
porque yo decía, bueno, si el asentamiento del panteón está aquí y acá se supone que estuvo la primera hacienda, ¿por qué no hay habitación o evidencias de asentamiento poblacional acá? ¿Y por qué todo se distribuye hasta acá, ¿no? Hasta lo que tenemos acá. Pues porque esta zona es inundable, entonces por eso no. Ajá. Entonces todo se empezó a desarrollar acá, fue más por cuestiones prácticas, ajá, por la misma cuestión del agua, o sea, tenían que encontrar, para empezar la hacienda pues tenía que estar en el área donde el jefe pudiera vigilar las cuestiones del ingenio, ¿no? Y segunda, era una cuestión también de practicidad por los recursos naturales, que allá no eran tan fáciles de obtener. Tan es así que allá pues hay una represa, o sea, tuvieron que fabricar un lugar en donde se almacenara el agua. Y bueno, ya después acá pues también tuvieron problemas de abastecimiento, ¿no? Ajá, pero y esta, digamos que la de acá está más enfocada a la época de los Caraza, ¿no? La familia Caraza, que fue como la más reconocida o de la que se tiene más datos, porque pues fue la época de auge, ¿no? De crecimiento del ingenio, cuando se empiezan estos... igual cuando la industria azucarera pues tuvo mayor importancia, ¿no? Mayor Caraza. Crecimiento. Ajá. De hecho, si van o sea, si ustedes caminan por ahí y le prestan atención a la chimenea, dice Caraza Campos, 1952, ¿no? Que eso hace alusión a una etapa de crecimiento del ingenio. Había una chimenea más chiquita y bueno, ya de ahí pasan a esta, ¿no? Que fue son procesos de modernización. Pasando a otro punto importante de la Concha, el 8 de diciembre es el día en que se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. En este día la gente viene de fuera para visitar las diversas atracciones, los puestos de comida o escuchar los diferentes grupos musicales que se presentan. Lamentablemente no pudimos grabar los eventos del día de la fiesta, pero entrevistamos a un lugareño para que nos contara más sobre esta fecha. Hola, muy buenas tardes. ¿Me podrías platicar un poco sobre la fiesta patronal que se realiza el 8 de diciembre en la comunidad La Concepción? Bueno, para empezar, mi nombre es Manuel Rodríguez Medina y soy originario de aquí del Ingenio de La Concepción. Fuimos 8 hermanos. Yo soy el tercer hijo. Mi papá, mi mamá, mis 6 hermanos. Desafortunadamente mi papá pues ya no tenemos. Les voy a platicar un poco aquí de nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones comienzan el 7 de diciembre y terminan el 8. El 8 de diciembre se acostumbra a llevar mañanitas a la Virgen de la Purísima Concepción. Tenemos en el día, pues se acostumbra, pues se invita a las personas con las que se lleva uno de aquí de los alrededores de la región. La comida típica de aquí de nuestra población es pues matar marranitos, hacer el mole, tradicional mole, las carnitas, arrocito, frijolitos, refritos con cacalitas, barbacoa, chiles rellenos. Pues no sé si se me escape de la memoria alguna que otra cosa, pero pues aquí acostumbramos celebrar y somos muy amigueros aquí. Nos gusta atender a las personas que nos visitan. Es más, los invitamos a que conozcan nuestra región, que es muy, pues se hizo famosa aquí en estos puntos aledaños. ¿Qué más les puedo decir? Pues que están cordialmente invitados para que así podamos quizás en algún momento platicar más largo y tendido. Gracias. Un dato interesante es que a pesar de que las oportunidades de trabajo han ido en descenso, la población ha crecido en poco tiempo.
Tal vez esto se deba a que al ser un pueblo bonito y relativamente cerca de la ciudad, se vuelva en un lugar excelente para esa gente que busca un lugar tranquilo donde vivir. Otro factor puede ser la adición de pequeñas comunidades que se suban a la Concepción. A manera de conclusión, cada integrante del equipo mencionará los puntos del pueblo que más le llamó la atención. Bueno, a mí me toca hablar sobre la familia más conocida de la Concepción, que son los Caraza. Puedo decir que estos eran los dueños de lo que es el ingenio azucarero, que es una industria muy grande de aquí de la Concepción, en donde se procesaba la caña. Algo particular de esta familia es que, como ya dije, ya era la más popular, pero tenían una hacienda a la cual ellos quisieron hacerle una iglesia justo al lado de ella. La podremos ver en fotos en la exposición. Y hablando sobre el ingenio azucarero, puedo decirles que data desde hace muchos años, y pues algo particular de esto es que el ingenio se construyó y la familia que era dueña de este ingenio trajo trabajadores a este lugar, que poco a poco fueron rodeando lo que es la Concepción y formaron el pueblo de La Concha. Bueno, yo al ser habitante de aquí de la Concepción, una de las cosas que más me gustan son las fiestas patronales, ya que bueno, la primera fiesta patronal que se hace aquí en la Concha es el 25 de abril, y en esta se celebra a San Mateo, pero esta en particular se hace en un conjunto específico que está del otro lado, pero igual es parte de la Concepción. Y pues en esta podemos encontrar comidas. Las comidas típicas que se realizan es arroz, mole, chiles rellenos, barbacoa, chicharrones y de todo tipo de salsas, y entre otras cosas. De ahí siguiendo, la segunda fiesta que se realiza en todo el año es la del 16 de septiembre. Pero pues en esta se realiza en diversas partes, o casi en todas las partes de la República, ya que es un día pues muy especial. Y por último, la fiesta que se realiza es la del 8 de diciembre, y es la más importante, ya que en esta pues se celebra el Día de la Virgen de la Concepción. Y igual la comida se hace lo típico que ya mencioné anteriormente. Bueno, a modo de conclusión, lo que a mí me gustó más de este pueblo, de esta localidad, es las bebidas tradicionales, el café y el roble. Ambas me gustaron demasiado. El café, que aquí me comenta algo que se ve generalmente negro, y ya lo preparan con azúcar y pues tiene un muy buen sabor. Y el roble también, proceso de la caña, al igual que, y ya el resultado final, hacen una muy buena bebida, y pues es lo que me pareció más interesante de aquí. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de La Concha es pues las estructuras que tiene. La estructura más antigua, nos platicaban que es la que vimos en el cementerio. Bueno, que en esa era como la hacienda original, que ahorita ya nada más podemos encontrar restos, que bueno, como dije, son las que forman ya el cementerio. Otra estructura que me llamó mucho la atención es la antigua iglesia, que nos contaron que pues databa del siglo XVI, XVII me parece. Y bueno, también tomamos varias imágenes por dentro, y bueno, se nota que es muy antiguo, y pues también me imagino los cientos de historias que debe tener. Y obviamente principalmente pues lo que es los restos del ingenio azucarero, que bueno, sí tendríamos que mencionar que se ve muy impresionante, la verdad. Y más encontrar en un estado así, en donde ya pues prácticamente no se elabora adentro. Y también otra cosa a mencionar es pues que visitamos la finca de café, aunque también, como nos explicaban, ya tenía alguna plaga, entonces ya era pues no muy común que se recolectara el café de ahí. Y pues los trabajadores que pues laboraban en los sembradíos, que ahorita es de caña, pero pues también como que ahorita no los vimos tan a fondo de cómo se trabajaba, porque por lo mismo está muy pequeño. Entonces sí, me parece que eso es algo que me llamó mucho la atención de pues la Concepción.